Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Escuela Dominical en Casa. Un espacio dedicado al estudio de la palabra del Señor, guiado por la revista Corazón y Vida, producción de la Iglesia Nacional Amigos de Guatemala. Lo invitamos a tomar su Biblia y escudriñar con nosotros la bendita palabra de Dios. Qué bendición, hermanos, poder llegar nuevamente a sus hogares. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este programa en el cual nosotros continuaremos estudiando las Sagradas Escrituras. Estamos haciendo un recorrido en el Evangelio de Mateo y hoy continuamos con este recorrido tomando una parte específica de ese capítulo 11 que se encuentra en el Evangelio, en el cual Jesús recibe a unos invitados, Él recibe a unas personas que tienen una misión que cumplir para Juan el Bautista. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de ese siervo de nuestro Mesías también, de Juan el Bautista, y de cómo él es honrado por el Mesías debido a la fidelidad con la que él cumple con su ministerio, con la misión para la cual él vino y vivió también acá en este mundo, de esa forma en la cual él tuvo ese corazón de siervo y él antepuso siempre al ministerio de Jesús y a Jesús mismo antes que a él, antes que a lo que él estaba realizando. Así que vamos a estudiar esta lección número 7 con ese enfoque, con esa honra que Jesús le da a este siervo por su fidelidad. Y si nosotros empezamos acá recordando cómo había finalizado el capítulo 10 de Mateo, nosotros podemos encontrar que Jesús ha comisionado a sus discípulos, ahora apóstoles, porque han sido enviados con una misión en concreto, para que ellos prediquen y realicen también obras como de sanidad a los enfermos, liberar demonios. Ellos son enviados por Jesús. Jesús mismo toma un camino para poder continuar enseñando y predicando. Y es en ese momento cuando se han escuchado muchas cosas acerca de Jesús y de su ministerio, que Juan el Bautista, estando ya en la cárcel, él envía a 2 de sus discípulos a Jesús para hacerle una pregunta. Y entonces vemos como en Mateo 11, versículos 9 y 10, Jesús dice lo siguiente: ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y esto Jesús lo afirma en cuanto a Juan el Bautista, en cuanto al ministerio y a las acciones específicas que él desarrolló durante su servicio a Dios acá en la tierra. Y luego él empieza a decir palabras de honra hacia este personaje, hacia Juan, por la fidelidad también con la cual él desarrolló su ministerio acá en la tierra. Y es precisamente de eso de lo que vamos a estar hablando en esta lección. Vamos a recordar todo lo que Juan realizó. Su nombre, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a
adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Y es un río de alabanza y de adoración, y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recibí hoy. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, dirigido hacia ti, Señor. Recibe hoy y recibe hoy, recibe y recibe hoy. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como
Qué bendición, hermanos, estar juntos estudiando la palabra del Señor. Hoy con esta lección número 7, en la cual vamos a estar hablando acerca de ese ministerio que Juan el Bautista desarrolló acá en la tierra y cómo este siervo es honrado también por el Mesías, por la fidelidad con la que él actuó y se desarrolló durante su ministerio, durante todo ese servicio que él prestó a nuestro Señor. Y cuando nosotros empezamos acá considerando a Juan el Bautista, podemos ver qué nos dicen las Escrituras acerca de él, para que nosotros tomemos una idea de qué era lo que a él se le había enviado a hacer y cómo él lo estaba desarrollando. Mateo 3, versículo 1 y luego los versículos 5 y 6 nos dicen lo siguiente respecto a lo que Juan realizaba. Nos dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Acá se nos menciona entonces cómo Juan estaba desarrollando una predicación. Y nos dice también que y salía a él, es decir, salía a Juan, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es decir, que esta predicación que Juan estaba haciendo llevaba a que estas personas que acudían a él confesaran sus pecados, y como señal de esto, pues eran también bautizados por Juan en el río Jordán. Esto es lo que nos dice este pasaje de Mateo capítulo 3, versículos 1 y versículos 5 y 6. Luego, si nosotros vemos que nos dice también Mateo 3, versículo 7, vemos a otro grupo que también acudía a Juan el Bautista. Y acá él les dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces acá vale la pena resaltar dos puntos. Uno es que a Juan venían personas de muchos lugares. Acá menciona este evangelio de Mateo que venían personas de Jerusalén, de toda Judea y de las provincias alrededor del Jordán, en señal de que de diferentes lugares, geográficamente hablando, acudían a Juan. Su fama se había extendido, había un ministerio que estaba impactando a las personas, y por eso es que cada vez muchos comentaban acerca de Juan, de lo que él hacía. Y el pasaje nos mencionaba que este impacto se traducía en esa confesión de pecados que las personas hacían por medio del mensaje que Juan estaba predicando. Pero también, decíamos, venían a él otro grupo y eran personas que pertenecían al círculo religioso, que eran los fariseos y los saduceos, y ellos no lo hacían por las mismas razones que el pueblo lo hacía. Ellos venían acá por temor a las repercusiones de la predicación de Juan. Y aunque estos, tanto los fariseos como los saduceos, estaban en muchas cuestiones en desacuerdo porque tenían posturas diferentes, en este punto ellos se unían. Cuando ellos veían a alguien que podía quitarles ese poder que ellos tenían en ese ámbito religioso y al cual ellos no querían perder, ellos venían y actuaban. En este caso, ellos lo hacían por temor a qué va a pasar si lo que Juan está haciendo sigue creciendo y creciendo. Entonces, ellos actúan acá, van también a escuchar qué es lo que Juan estaba diciendo, porque ya existían ciertos, podríamos decir, rumores, comentarios que la gente decía de que Juan podía ser ese Mesías que estaban esperando. Y debido a esos comentarios, este grupo de personas o los judíos, ellos envían a unas personas para poder determinar quién era Juan. Y cuando entonces nosotros vemos a este grupo de personas interviniendo y a Juan retándolos con lo que les decía, debemos acudir a uno de los evangelios que también nos habla acerca de Juan y de ese momento en el que él es interrogado. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 22, se registran una serie de preguntas que estos hombres realizan a Juan.
Y Juan dio un testimonio acerca también de quién era él respecto a las preguntas que le hacían. Ellos le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Le dijeron. También le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Pues, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Esta serie de preguntas se encuentran en este Evangelio de Juan y vamos a ver qué es lo que Juan el Bautista les responde a ellos. Cuando él es interrogado, ¿tú quién eres? Ellos lo que querían era saber, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres el Cristo? El pueblo estaba a la expectativa de si Juan efectivamente era el Cristo, porque ellos veían su predicación, veían multitudes que lo seguían, cómo este mensaje los confrontaba en relación a su pecado. Pero esto Juan lo aprovecha no para hacer vanagloria de sí mismo, sino que lo que Juan hace es confesar que él no es el Cristo. Y esto es algo radical que él realiza. Nosotros podemos encontrar estas dos situaciones tanto en Lucas 3:15 como en Juan 1:20. Esa expectativa del pueblo la encontramos en el Evangelio de Lucas, y el hecho de que Juan, él es muy tajante y él dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Él en ningún momento lo vemos que quiera tomar la gloria o que quiera tomar o que quiera lucirse delante de los hombres, sino que él aprovecha cada oportunidad para dar testimonio acerca de el Señor Jesucristo. Él rechaza siempre cualquier honor que sea inmerecido y él lo pone delante de Cristo, porque él reconoce que es Jesús, que él es el Cristo y que por lo tanto la adoración únicamente le pertenece al Mesías. Entonces ellos le preguntan, al saber que no era el Mesías, le preguntan, ¿eres tú Elías? ¿Y por qué ellos hacen esta pregunta? Porque ellos conocían las Escrituras y sabían que Elías vendría antes que el Cristo. Si nosotros leemos en Marcos 9, versículos del 11 al 13, se nos describe esta situación, porque acá se nos dice que ellos sabían que Elías vendría primero e iba a restaurar las cosas. Entonces ellos querían saber, ¿es Juan Elías realmente? Ellos también sabían que vendría alguien con el espíritu y el poder de Elías. Lucas capítulo 1, versículos del 16 al 17, cuando el nacimiento de Juan es anunciado a Zacarías y Elizabeth, se les dice esto, que este niño Juan que nacería, él iba a venir con el espíritu y con el poder de Elías para volver el corazón de los padres a los hijos y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso es lo que el ángel les dice, y por eso es que estos hombres preguntan, ¿eres tú Elías? Y acá Juan responde nuevamente que no. Y alguien podría decir, ¿pero por qué él dice que no? Si de él se había dicho que vendría con el espíritu y el poder de Elías. Y acá creo que vale la pena mencionar esto. Ellos posiblemente estaban pensando de que Elías iba a venir en persona. Recordemos que él no había muerto, sino que había sido arrebatado vivo en un torbellino hacia el cielo, según nos lo narran las Escrituras. Y al ver que Juan tenía esa misma forma de vestir que el profeta Elías, ellos quizás pensaron que se trataba de la misma persona. Y él dice, yo no soy el Elías de la antigüedad. Él era un siervo del Señor, yo soy otro. Por eso es que Juan acá niega ser Elías, aunque la función que estaba cumpliendo sí es la que las Escrituras refieren acerca de él. Ellos también le preguntan, ¿eres tú el profeta? Y acá vemos que Juan nuevamente dice no. Y acá, ¿por qué es que estas personas preguntan esto? Ellos recordaban las palabras de Moisés en Deuteronomio 18, 18 y 19, cuando él decía, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Pero algunos confundían este profeta con el Mesías, y otros confundían ese profeta como un
precursor como lo había sido, como un precursor del Mesías. Entonces, ante esta duda que muchos tenían respecto a la figura del profeta, ¿era el Mesías o un precursor del Mesías? Entonces, Juan niega cualquier forma de recibir la honra, porque él dice, si ellos lo interpretan, porque yo como profeta es porque soy el Mesías, él dice no. Él se niega siempre a recibir cualquier adoración, cualquier reverencia, cualquier exaltación de los hombres, sino que él dice, no soy yo el digno de esto, sino que el único digno es el Cordero. Y entonces cuando a él le preguntan, entonces, ¿quién eres? Ya te hemos preguntado varias cosas y nos has dicho que no. ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Le dicen. En Juan 1:23 encontramos que Juan les dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y es interesante acá ver cómo la única autoridad que Juan utiliza para justificar su ministerio es la misma Escritura. Él se destaca como esa voz que iba a clamar, como esa voz que iba a anunciar. Pero él dice, yo solo soy una voz. El verbo, aquel verbo que se iba a encarnar para morir, para ser el Mesías, ese es otro. Y acá también cuando hablamos de la voz hay algo interesante que resaltar, y es que en la antigüedad, cuando se preparaba el camino a un rey, salían heraldos que precedían al rey, y ellos iban insistiendo a las autoridades locales que ellos llenaran los baches del camino de tal manera que el paso del rey pudiera ser fácil. Y entonces cuando Juan el Bautista dice eso, él dice, yo soy aquel que va diciéndole a las personas, no que llenen baches del camino porque viene el Mesías tras mí, sino para que ellos limpien, para que ellos preparen sus corazones, ya no una tierra, un camino físico, sino que sea ese corazón, que ellos vayan preparando, que ellos vayan llenando, diciendo, bueno, yo necesito tener un cambio, y que ellos lo puedan experimentar cuando ese Mesías, cuando ese Rey pasara justamente por sus corazones. Y él también dijo acerca de quién era, en Juan 1:26 al 27, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan expresa su admiración hacia ese eterno que venía, hacia ese que era mayor que él. Y él dice, miren, yo ni siquiera soy digno de cumplir la tarea de un esclavo desatando la correa de sus sandalias. Así que la grandeza de Juan se debía a su fidelidad y a la humildad con la que él siempre daba toda la gloria al Cristo. Yo les quiero invitar para que usted pueda quedarse en compañía de nosotros y que podamos continuar estudiando las Sagradas Escrituras, y en el próximo bloque ver ese impacto que el ministerio de Juan el Bautista tuvo. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su
Gracias, hermanos, por estarnos acompañando en este programa en el cual estamos estudiando la sagrada palabra de nuestro Dios. Hoy con el estudio de la lección número 7, en el cual estamos observando a ese hombre que estaba cumpliendo el ministerio de preparar el camino para el Mesías. Estamos hablando acerca de Juan el Bautista y cómo Jesús en un momento determinado le da la honra también a él, hablando de lo grande que fue su ministerio. Y decíamos en el bloque anterior, cuando estábamos finalizando, cómo la grandeza de Juan se debía a la fidelidad y a la humildad con que siempre le dio la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Él nunca tomó nada para sí mismo, sino que todo él lo entregaba y lo ponía a los pies de aquel que es digno de recibir toda gloria y toda honra. Entonces, es conveniente que nosotros hablemos ahora acerca del impacto de su ministerio. Y cuando nosotros hablamos de ese impacto, es importante que consideremos cuál es su relevancia. En Lucas 1:17 se nos dice esto acerca de Juan: e irá delante de él, es decir, del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto se encuentra en la anunciación que se hace del nacimiento de Juan, cuando el ángel le revela a Zacarías esa misión tan importante que Juan estaría teniendo. Y entonces, acá nosotros nos damos cuenta que hay algo importante que se nos dice, que es para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y decíamos en el bloque anterior que cuando una persona antecedía al rey, y decíamos estos eran los heraldos, ellos buscaban ese convencer a las personas, a las autoridades locales, que sellaran ese camino, los baches que podían estar, pues que se llenaran para que el rey pasara con completa libertad y con facilidad. Y esa era la misión de Juan. Si se dan cuenta, dice para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, para hablar a los corazones, para confrontar a esos corazones, de tal manera que cuando el Mesías pasara, el rey viniera, esos corazones ya estuvieran sensibles también para poder escuchar su voz. También la relevancia de este ministerio de Juan se nos explica en uno de los evangelios, que es el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos del 4 al 5. Acá se nos dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, acá nos damos cuenta que Juan, cuando estaba predicando y con ese ministerio que desarrollaba, él abordaba 3 puntos importantes. Uno era que él invitaba y llamaba al arrepentimiento, pero ese arrepentimiento también iba acompañado con la confesión de pecados, y esto llevaba a que el pueblo también recibiera el perdón de pecados. Entonces tenemos el arrepentimiento, la confesión y el perdón que se daban durante ese desarrollo del ministerio que Juan estaba teniendo. Y cuando vemos nosotros estos 3 puntos que Juan abordaba y que él hacía con su predicación, nosotros tenemos que notar que el arrepentimiento es fundamental para alcanzar la salvación, porque es ese cambio de mente, de pensamiento, porque se conoce y se tiene la certeza de que está la necesidad de volvernos a Dios, de tener ese retorno a Dios, lo cual implicaba entender la maldad del pecado que se ha cometido en contra de Dios y que por lo tanto es una ofensa contra Él, el sentir esa profunda tristeza por los pecados que se han cometido, de decir, realmente yo he hecho mal, comprendo mi pecado y eso me hace sentir
entristecido porque yo he ofendido a Dios de una manera grande. Pero eso también no se queda acá, sino que genera un propósito firme y serio de abandonar el pecado y de vivir una vida de santidad ante los ojos de Dios. Todo eso es lo que ocasiona el arrepentimiento. Y Juan les decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y él les decía: miren, el arrepentimiento lo van a demostrar con su forma de vivir. Ustedes van a demostrar que están teniendo un cambio porque su comportamiento va a ser diferente. En aquel momento el pueblo estaba sumido en la religiosidad y ellos pensaban que por el simple hecho de formar parte del pueblo elegido por Dios, de tener a Abraham por padre, les hacía a ellos dignos de todo. Ellos tenían, según ellos, ganada un lugar con el Señor por toda la eternidad. Y Él les dice: miren, si ustedes no tienen frutos dignos de arrepentimiento, ustedes no son realmente hijos de Dios. Porque Dios puede levantar pueblo para Abraham de cualquier otro. Él lo que quiere es su corazón. Y es la misma invitación que nosotros hemos recibido hoy al arrepentimiento, y es lo mismo que también nosotros debemos predicar hoy a las personas: el arrepentimiento de los pecados, porque hoy muchas veces se quieren ofrecer solamente las bendiciones de Dios y a veces se nos pinta todo lo de la bendición que Dios nos da, y eso es cierto, pero Él bendice a su Hijo, aquel que ha tomado esa decisión de caminar con Él fielmente. Y muchas veces es de eso de lo que no se predica, de la fidelidad con la cual nosotros debemos andar con nuestro Padre, con ese firme propósito de vivir una vida agradable a Él, una vida de santidad. Y eso es a lo que Juan invitaba al pueblo. También le invitaba a la confesión y al perdón. Cuando Marcos en su evangelio, que fue el pasaje que leímos al inicio, él decía que Juan el Bautista predicaba y el pueblo confesaba sus pecados. Acá Marcos utiliza una palabra que tiene la idea de hablar junto con. Y cuando nosotros lo pensamos, diríamos, es hablar la misma cosa que Dios. Y en esta esencia de la confesión de pecados, implica ponernos de acuerdo con Dios y afirmar juntamente con Él lo que Él dice acerca de nosotros. Y es que todos nosotros somos pecadores, que estamos excluidos de la gloria de Dios, pero que en el Señor Jesucristo tenemos redención y tenemos esa justificación de nuestros pecados. Entonces, en esa confesión el pueblo reconocía y se generaba ese arrepentimiento también, pero él confesaba su condición pecadora. Es decir, sí, yo he desagradado con mis actos a Dios. Y esto ocasionaba el perdón. Y en ese tiempo al pueblo, mucho más que perdón de pecados, ellos lo que querían era librarse del yugo de esclavitud romano. Y no se daban cuenta que el yugo más pesado no era el que este pueblo opresor les estaba colocando, sino que era el yugo que el pecado, la esclavitud que el pecado estaba haciendo en sus vidas. Eso era lo más fuerte en aquel momento, y eso es lo más fuerte que una persona puede vivir. Por eso es que Juan hacía esta invitación al arrepentimiento, a la confesión, porque entonces al tener ellos ese genuino perdón de Dios, ellos iban a sentirse completamente libres en Él. Y Juan también les invitaba a una vida diferente. En Lucas 3, 10 al 14, la gente, luego de escuchar su mensaje, le decía: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Dice también: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis,
y contentaos con vuestro salario. Él estaba constantemente invitando a ese cambio de vida genuino que lo podía ocasionar el arrepentimiento, la confesión y el perdón. Y si nos damos cuenta, venían personas de diferente naturaleza del pueblo, publicanos, soldados. Es decir, el mensaje, esa voz que estaba anunciando la llegada del Mesías, estaba teniendo efecto. Pero él también tuvo un mensaje confrontativo con quienes necesitaban tenerlo. En Lucas 3, 7 al 8 se nos registra que él les dijo a los fariseos y a saduceos que venían a su bautismo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Él les estaba diciendo: miren, ustedes no son hijos reales de Dios, porque no están teniendo frutos dignos de arrepentimiento. Y también él confronta a esa autoridad eclesiástica, a esa autoridad religiosa como los fariseos y saduceos, pero él también confrontó a la autoridad política. En Marcos 6, 18 al 20 se nos dice: Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías, que era la mujer de Herodes, le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Y este mensaje, de estarle diciendo a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, porque era lo que Herodes había cometido, y ese es un pecado que está estipulado en las Sagradas Escrituras, de fornicación, de adulterio. Él estaba diciéndole a la autoridad que eso estaba mal hacerlo. Y esa advertencia hacia este hombre, nosotros sabemos que termina siendo el hecho que dio por finalizada también la vida de Juan el Bautista. Esta mujer estaba pues llena de odio hacia este hombre de Dios, porque él estaba diciendo la verdad, porque él estaba recriminando esa situación que no era correcta. Así que arma todo un plan con su hija para conseguir la muerte de este hombre que estaba cumpliendo con la voluntad de nuestro Señor. Pero vamos a darnos cuenta en el próximo bloque cómo nuestro Señor honra esa fidelidad con la que Juan le sirvió durante su vida acá en la tierra. Así que le invito para que usted se quede con nosotros, hermano, y en el último bloque continuemos estudiando la vida de este gran siervo de nuestro Dios. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar,
Qué bueno fue, hermanos, haber estado compartiendo juntos todo este espacio y pues compartir acerca de la palabra del Señor y estar estudiando esas verdades de su palabra que nos deben de animar a nosotros también a amarle y a servirle con fidelidad. En esta última parte de nuestra clase vamos a estar viendo esa honra a la fidelidad de Juan que nuestro Señor Jesucristo hace. Y acá vale la pena mencionar que todo ese proceso de honra es debido a que Juan reconoció su misión. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 28 al 30, se registra que Juan el Bautista dijo lo siguiente: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y qué maravilloso es ver acá la humildad reflejada de este hombre. Él tenía en su mente y en su corazón, en su alma, tan claro la misión que había venido a cumplir. Y él sabía que su misión era muy importante porque Dios mismo se la había dado. Él estaba preparando ese camino para el Mesías. Él era la voz que iba anunciando antes que el Mesías venía. Pero él tenía la certeza de que no era el Mesías, de que el Mesías era más grande que él, que el Mesías era eterno, que el Mesías es ese esposo de la iglesia. Y él decía, es necesario que Cristo, que el Mesías, su ministerio crezca y que yo mengüe. Él sabía que en un momento el ministerio de Jesús sería floreciente y que las personas acudirían a él porque él es el Mesías, él era el Rey. Y él había cumplido ya su ministerio con fidelidad y él fue encontrado siempre fiel. Y cuando Juan el Bautista ya había sido apresado por esa confrontación que había hecho a Herodes respecto a estar viviendo con la esposa de su hermano Felipe, Juan hace una pregunta. Y acá hay muchas cuestiones que han dicho los estudiosos en la palabra acerca de esta pregunta. Porque Juan, cuando escucha acerca de todas las maravillas que está haciendo Jesús, él nos dice así Mateo 11, versículos del 2 al 5. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y acá muchos dicen, ¿se puede decir que Juan dudó? Posiblemente, no lo tenemos con certeza porque él es esta pregunta únicamente la que realiza. Hay algunos que dicen posiblemente Juan lo que quería era guiar a estos sus discípulos hacia el verdadero Mesías. Y para muchos dicen, miren la pregunta que Juan tenía. Posiblemente era por ese deseo también humano de verse liberado de esa cárcel que él estaba viviendo. Para Juan podría resultar lógico preguntarle, ¿vas a ocupar el trono como el Mesías prometido, como el Rey de Israel? Y la respuesta que Jesús le da es tomar esas credenciales que el Antiguo Testamento le da al Mesías. Y él toma esa referencia del libro de Isaías, capítulo 35, versículos del 4 al 6. Cuando Jesús vino, él cumple con todas estas funciones que son atribuidas al Mesías desde la antigüedad. Y entonces lo que también está diciendo, mira, el reino
no va a ser establecido en esta primera vez, acá también, que estoy visitando la tierra. Esta va a ser más adelante, pero sí, te presento, estas son mis credenciales como el Mesías, como el Rey de Israel, como ese Rey que ellos estaban esperando, pero que estaba predicando el mensaje del reino, mas no instaurando su reino en ese momento, sino que ese reino, decíamos anteriormente, nosotros lo tenemos dentro de nuestros corazones y nos preparamos también para un reino futuro que será perfecto con nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él presenta sus credenciales para responder a Juan, y nosotros no podemos tener la certeza de cuál fue la razón del por qué Juan hace esta pregunta, pero sin duda, aunque él hubiese tenido ese momento de duda delante del Señor, él expresó, y nuestro Señor también se muestra con un corazón amoroso respondiendo a lo que Juan deseaba en su corazón saber, dándole la certeza de que sí, su ministerio había sido el idóneo, el necesario en ese tiempo, y que al ser él el Mesías, era el turno de él de continuar con el propósito también con el cual el Mesías venía a esta tierra. Y cuando los discípulos de Juan se despiden en Mateo 11:11, el Señor Jesús dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y acá podemos decir, el Señor Jesús pone fin a la discusión de, bueno, ¿quién es el más grande de todos los personajes en la historia bíblica? Y de la historia incluso podríamos decir, porque Él dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan. Jesús reconoce la valía de este hombre por su humildad, por su sencillez, por la fidelidad con la que él cumplió su ministerio acá. Y aun cuando Juan el Bautista dio su vida por cumplir con esa misión con la que había sido enviada, él tuvo esa serenidad hasta el final, sabiendo que era el Mesías, era el Cristo el que debía crecer y el menguar. Y por eso es que Jesús le da este privilegio, esta honra a Juan delante de muchas personas. Pero nosotros podríamos decir, ¿cómo es que el Señor dice también que un grupo de personas, que el más pequeño entre el reino de los cielos puede ser mayor que él, mayor que Juan, si está diciendo y está reconociendo todo ese valor que Juan tenía? Y él lo que quiere decir es que cuando nosotros estamos unidos a Cristo y somos revestidos de su justicia, es que podemos vivir ese estilo de vida agradable y que nos hace ser mayores, que nos hace ser grandes, porque tenemos un afán de servir y de honrar a Cristo también con nuestras vidas. Y Jesús también continúa diciendo respecto a Juan y a su ministerio, afirmando su importancia, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Él es aquel que debía de venir a pregonar que el Mesías vendría. Él era ese Elías. Así que Él está reconociendo el ministerio que Juan él tenía como aquel gran hombre y ese profeta del Antiguo Testamento, y también estaba diciendo, si Juan era aquel Elías que había de venir, yo también soy el Mesías. Así que ese ministerio que Juan realizó era de suma importancia. Vemos acá entonces cómo Juan el Bautista fue ese mensajero escogido por Dios para anunciar la venida de Jesucristo, que tuvo como tema principal de su predicación el arrepentimiento, que tuvo ese mensaje confrontativo con las personas que le escuchaban para moverlos al arrepentimiento y a la confesión y al perdón. Él tuvo un estilo de vida en el cual dijo no a los lujos, porque él quería amar y servir al Señor. Él fue un hombre íntegro delante de Dios, que no hubo quien le moviera de su fidelidad,
de esa santidad con la que él se comportaba, y aunque él tuviera pruebas alrededor, personas que le estuvieran atacando, él siempre era directo, respondiendo con lo que la palabra del Señor nos dice. Así que con su vida nosotros nos damos cuenta cómo Dios no garantiza incluso una vida segura para aquellos que le sirven, pero Él sí promete estar con nosotros. Nosotros recordamos acá ese pasaje que está en el Evangelio de Juan que dice: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y aun cuando no podemos tener esa seguridad, nosotros sabemos que tenemos a alguien más grande con nosotros, a alguien que ha vencido al pecado y a la muerte, que es el que nos promete una vida plena, una vida eterna con Él. También podemos ver en la vida de Juan cómo cumplir con los deseos de Dios es lo más importante que nosotros podemos hacer con nuestras vidas, como ese servicio, ese amar a Dios con el corazón, es lo que nosotros podemos darle, es el enfoque que nosotros debemos darle a nuestras vidas. Y es mejor también defender la verdad más que a nuestra propia vida. Eso es algo que también nosotros podemos aprender acerca de este gran hombre, de Juan el Bautista. Y me gustaría cerrar con versículos que encontramos en Juan capítulo 12, versos 25 al 26. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Creo que es algo tan adecuado para la vida de Juan el Bautista, pero también este versículo nos debe de inspirar a nosotros para amar al Señor por encima de todas las cosas, más que a nuestra vida, más que a nuestra comodidad. Tenemos que aspirar siempre a servirle, a seguirle, a honrarle con nuestra vida. Y entonces nosotros tenemos una recompensa también asegurada por el Señor. Qué bendición haber estado con nosotros, con ustedes, hermanos, y haber compartido todos juntos. Que el Señor esté con nosotros, ayudándonos a caminar con fidelidad para honra y gloria de su nombre. Les espero en un próximo programa, y mientras nos vemos, que el Señor los guarde y los bendiga, hermanos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Escuela Dominical en Casa. Un espacio dedicado al estudio de la Palabra del Señor, guiado por la revista Corazón y Vida, producción de la Iglesia Nacional Amigos de Guatemala. Lo invitamos a tomar su Biblia y escudriñar con nosotros la bendita Palabra de Dios.